Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Bienvenidos. No hay cosa mejor que estar en casa. Aleluya. Cada vez que nosotros tenemos el privilegio de ejecutar la palabra, estás ejerciendo fe en la palabra. Diga fe. Cada vez que tú obedeces la palabra, estás haciendo hacedor de la palabra. Y eso es algo que mueve circunstancias en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que la fe que obra es viva. Porque lo invertido, dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. La fe que obra es vida, provoca vida. Y la vida que provoca la fe es la palabra Zoe, la vida de Dios. Amén. Y eso es algo que está relacionado con el conocimiento de la palabra de Dios, el creer la palabra y el ponerla por obra. Aleluya. Y eso te va a ayudar el resto de tu vida fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Todos nosotros fuimos llamados a ejercer un reino y un sacerdocio. Amén. El reino de Dios tenemos que aprender a desarrollarlo aquí en la tierra. El hombre espiritual es el único que puede desarrollar el reino de Dios. Diga, el hombre espiritual. El hombre del espíritu, el que nace de nuevo. Si usted está aquí físicamente, pero su espíritu no está aquí, hay un problema en tu vida. ¿Por qué? Porque necesitas poner la atención del espíritu aquí. Amén. Usted necesita poner la atención del espíritu aquí. Aleluya. ¿Por qué? Porque en cada momento de tu vida vienen pensamientos, ideas, y lo tienes que sujetar a la obediencia a la palabra de Dios. Todo el tiempo. Aquel hombre que no sujeta la voluntad de Dios en su espíritu, sigue errando. ¿Entendió? Cada momento usted toma decisiones. ¿Por qué toma decisiones? Porque para todos se toman decisiones. Usted tal vez dejó de hacer algo hoy para venirse a la iglesia. Y eso es una toma de decisiones. ¿Sí? Y sujetaste la decisión conforme a la voluntad de Dios en tu espíritu. Y te veniste. ¿Sí me explico? Aquella persona que sabe la palabra y no sujeta la palabra al espíritu, ¿sí?, no puede ejercer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es vulnerable a las circunstancias de lo que está pasando a su alrededor. ¿Entendió? Diga, disciplina espiritual. Hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos
en cada circunstancia de mi vida. Disfruto obedecerlos, creerlos con el corazón, hablarlos, el verlos. Me revelan el amor de Dios, el poder y la libertad en Cristo Jesús. En cada día de mi vida y en cada circunstancia. Amén. Amén. Vaya conmigo ahí a Primera de Juan. ¿Estás ahí? Primera de Juan capítulo 5. Amén. Verso 4. Aleluya. Toda tu vida, mientras estés en este mundo, vas a necesitar el mismo ingrediente: tomar decisiones. Es una toma de decisiones. Siempre estás tomando decisiones. Y cada decisión que tomas, ¿sí?, se toma cuando lo piensas. Cualquier cosa. Fíjate que cuántas veces nosotros tomamos decisiones en el pasado sin pensar. Hablamos sin pensar. Actuamos sin pensar. Por un arrebato, por un arranque. ¿Sí? Por una reacción de la carne. ¿Sí o no? A mí me pasaba muy fuerte eso. Era muy fuerte eso en mí. Pero comencé a creerle a la palabra de Dios y creí lo que la palabra de Dios dice ahí en el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que nace de Dios, ¿sí?, en ti es como una semilla. ¿Entendió? La palabra es espíritu y se siembra en tu espíritu. Viene la idea, viene el pensamiento, el que sea. Por más perverso o horroroso que venga, ¿sí?, tú vas a tener el antídoto, ¿sí?, que el mismo Espíritu Santo te da al momento. Siempre el Espíritu Santo te va a recordar. Esa es la función de la persona del Espíritu Santo. Y la ventaja que tiene es que la función de la persona del Espíritu Santo no es humana. Es Dios. Es perfecto. Es santo. No se duerme. No se retrasa. No llega tarde. Diga gloria a Dios. ¿Entendió? Es tu ayudador. Cada pensamiento que viene a ti, Él brinca inmediatamente. Pero tienes que ser sensible a oír su voz. ¿Sí? ¿Y cómo habla Él? Bueno, ¿cómo te hablan los malos pensamientos? Y qué buenos somos para oírlos. ¿Sí? ¿Y a qué universidad fuiste para aprender? ¿Sí? Esa era la naturaleza pecaminosa. Diga naturaleza. Eso simple y sencillamente es porque pertenece a una naturaleza. ¿Entendió? Pero ahora usted y yo pertenecemos a una naturaleza divina. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacerte diestro para oír la voz del Espíritu Santo? Aceptar cada día que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Soy rey. ¿Soy qué? Eso soy. Yo no lo establecí en la palabra. Dios lo estableció en su palabra. Dígalo, soy rey. Cada mañana usted establezca lo que Dios dice. Soy sacerdote. Soy nación santa. Porque si usted no cree quién eres tú, el Espíritu Santo se constricta. ¿Sabes qué quiere decir constrictar? Se queda callado.
Porque estás negando la posición de la nueva naturaleza en la cual Dios te puso. Diga gloria a Dios. Una vez más, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por mucho tiempo yo pensaba que era muy difícil vivir una vida poderosa. Y no lo es. Simplemente tienes que entender, antes pertenecía a una naturaleza, ahora pertenezco a otra. Si sigues enojado, andas peinado, andas con coraje, andas con rencor, o sea, todo lo que tú traes, lo traes porque tomaste una decisión. Aceptar quedarte en esa frecuencia. ¿Sí? Cada vez que tú estás pasando por lo que estás pasando, tienes que saber que si tú no lo deseas eso, es por algo. Y ese algo es el Espíritu Santo diciéndotelo. ¿Sí? Una vez un hombre me dijo, ¿qué será lo más rápido y más eficiente que pueda hacer? Bueno, tú no quieres estar en esa opresión o en ese mover triste o de desánimo o de confusión. Digo, ¿verdad que no? No, ni yo tampoco. Nadie quiere estar en esa atmósfera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, puedes decir, diablo, cada gota que Jesús vertió en esa cruz, lo hizo por mí. Para que yo no estuviera en la condición que tú quieres que yo esté. Él fue el sacrificio. Fue el pago. Para que yo no estuviera en esa condición. Yo no pertenezco al mundo. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Así que perro asqueroso, yo soy rey y sacerdote, tengo autoridad y tú y todos tus demonios le ordeno que se larguen. Y te va a cambiar la cara. Cada circunstancia. Porque tu enemigo es mi enemigo. ¿Sí? Vuestro adversario, el diablo, anda buscando a ver quién acepta un pensamiento para que lo hable y lo crea. Y cuando, a veces no siente lo duro sino lo tupido. Te voy a platicar lo que me pasó anoche. Anoche, durante toda, yo pienso que la tres partes de la noche estuve pensando, soñando, puras cosas que eran de tensión. De repente, pues me desperté, fui al baño. Y cuando estaba en el baño dije, ¿sabes qué, perro asqueroso? Yo no tengo por qué no dormir feliz. Te ato a ti y tus demonios en el nombre de Jesucristo. Y soy un hijo de Dios que duerme en paz y vive en paz. Amén. Dije, Dios, me robaron un tramo de sueño, quiero que me lo regresen. Y vámonos a la cama. ¿Se te hace difícil eso? Pero si no lo haces, debes de vivir confiado. Diga confiado. E inclusive la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. Yo decía, eso es anormal. ¿Sí dice la Biblia eso? No se turbe vuestros corazones. Yo decía, oye, se me volaron la barda. Y todos decimos, ¿y cómo le hago? Y el pastor me está enseñando. ¿Sí? Porque si tú aprendes a hacerlo, ¿sí?, vas a tener victoria cada día de tu vida. Es eminente que nosotros queremos que el poder que Dios nos dio tenga el punch, ¿no? Tenga el power. ¿Sí? Nuestro estado de ánimo lo que va a determinar el poder. Es lo que Él dijo, que Él no miente. ¿Sí me explico? Aleluya. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Diga, mi fe. Esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ejecutar cada circunstancia por fe. Cada idea por fe. Diga por fe. Porque en el momento que tú te desconectas de la fe, el Espíritu Santo no va a colaborar contigo. ¿Sí? Tú necesitas.
Ve lo que dice ahí. Y esta es la victoria, diga victoria, que ha vencido al mundo. Diga victoria. No vas a ver si tienes la victoria. No vas a saber si logramos la victoria. Señor, danos la victoria, ya nos las dio. Ahorita tenemos mucha gente gritándole a Dios, Señor, dame la victoria en esto. Cantando que Dios nos dé la victoria. ¿Y arrancamos esta hoja de la Biblia? No, porque ya es una victoria. Y esta es la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Dónde está la victoria? En nuestra fe. Y todo empieza de un pensamiento. Y va y ejecutas una acción. Acción de obediencia a Dios. ¿Qué es fe? Es la certeza, la seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Entonces, ¿cómo puedes tener fe y no hacerle caso a la palabra de Dios? Y ese es el problema hoy en día, de que todo el mundo tiene fe. Yo estuve hablando en un programa, no sé si ayer, el de ayer, en Fe Sin Barreras, de la fe del mundo o de la gente que ama a Dios o cree en Dios, pero sin el Espíritu Santo. ¿Sí? La persona que no ha nacido de nuevo no es del reino. No pertenece al reino. Es una fe que está sujeta al mundo. Prácticamente te voy a hablar en claro. No hay victoria. Porque no está fundada en la palabra. ¿Ok? Ok. ¿Sí, ¿Estás de acuerdo en eso? Ok. Ellos le llaman fe. Pero no es fe. ¿Sí me explico? ¿Sí entiende eso? Es como si yo le llamara a un Volkswagen o a un carro común y corriente de aquellos tiempos Mercedes-Benz. No es Mercedes, es Volkswagen. Es un ejemplo simplemente. ¿Sí? O algo que tenga renombre, vaya. Y yo utilice algo que no tiene renombre y le llame con el nombre de renombre. Una vez me tocó ver un carro que le pusieron las insignias de Beamer, pero no era Beamer, nomás traía los logotipos de Beamer. ¿Sí? ¿Sí entiende eso? ¿A poco eso es ser Beamer? No, así andan miles de personas. Aleluya, gloria a Dios. Aman a Dios, dicen amar a Dios, van a las iglesias, se congregan, sirven, caen para atrás. Dices tú, ¿y por qué, pastor? Porque no se mueven en la fe de Dios. ¿Sí entiende eso? Entonces tenemos la gente que no tiene el Espíritu de Dios y tenemos la gente que sí tiene el Espíritu de Dios, pero no cambia. Sigue sujeto a su manera de pensar. ¿Entendió? Ok. Aquí está hablando de un tipo de personas que, ¿cómo es que tienen victoria? Diga victoria. Victory is my. Hay una alabanza en inglés muy famosa, ¿verdad? Victory today is mine. ¿Verdad que sí? Y es bonita la alabanza, preciosa. En Cristo somos más que victoriosos, pero no niega su palabra. Diga gloria a Dios. Él no niega su palabra.
Mis hijos son los que mi palabra. Me gusta un versículo que dice, aquel que deja padre, madre, hermanos, hijos, casas, ranchos, propiedades, por mí y mi palabra, dice, recibirá más en esta vida y en la venidera. ¿Sabes qué es dejar? ¿Sabes qué es dejar? ¿Dónde dejó el pelo, hermano? Por eso ya no tiene pelo. Lo dejó. Qué buen ejemplo, ¿no? Viene sin pelo. No hay pelo ahí. Yo no le puedo decir, le invito un corte. No hay pelo. Dejar. El dejar es un acto de fe. ¿Por qué lo hago? Porque yo creo en Él con el corazón. Estoy hablando de la victoria del creyente. Di la victoria del creyente. Ok. ¿Cómo tú puedes declararte rey y sacerdote sin victoria? Aunque tú digas, yo tengo la victoria, pero no obedece la palabra de Dios, no estás ejerciendo fe. Y es por eso que vemos a mucha gente sufriendo tarde o temprano, porque no se está ejerciendo fe. Mira, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús una vez hizo una respuesta a una persona y le dijo, sea conforme tú, porque él había visto, Jesús había visto en esa persona que tenía fe en él. Le dijo, como yo sé que tú crees en mí. ¿Sí? Ahora, ¿quieren ver la fe de Jesús? Les voy a poner un ejemplo. Cuando Lázaro estaba muerto, me impresiona la oración que hizo. En todo se fijó menos en el muerto. Lázaro estaba podrido. Gedía tenía 3 días muerto. ¿Sí? 4 días muerto, perdón. Pues uno más, uno menos, ya está bien muerto. ¿Sí entiende? Y este hombre se para abajo, afuera de la tumba y de ver de estar orando en lenguas o en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque sé que me escuchas. ¿El enfoque dónde estaba? Eso es lo que te estoy enseñando hoy. Tu enfoque debe estar en lo que Él dice. En lo que Él dice. Porque si tú ejecutas por fe lo que Él dice, lo que tú le pidas, Él lo va a hacer. ¿Lo que qué? Entonces en el momento que estás turbado, están pasando cosas y dices, perro diablo, te estoy ordenando a ti. Como rey, yo te estoy ordenando a ti. Ay, qué igualado, qué alzado. No. ¿Qué culpa tengo yo de ser hijo de Él? No tengas más alto concepto del que debes de tener. No soy menos. No soy más. Esa es mi estatura. Porque los religiosos o los que andan torcidos, de volada te bombardean con versículos. Engreído. ¿Por qué? ¿Cuál engreído? Tú encontraste a Cristo, Cristo te encontró. Exacto. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Sí entiende? Somos hijos de Dios.
No los llamaré siervos, dijo. No los voy a llamar siervos. Y siervo para acá y siervo para allá. Y Jesús dijo, yo no los voy a llamar siervos. Jesús dijo. A mí cuando me tratan de siervo, yo le digo, hey, yo soy hijo de Dios. Soy un servidor de Dios, pero soy rey. Si tú no tomas tu posición, pues los demonios están happy. Diga victoria. Porque eso es lo que tienes que disfrutar cada día. Vuelvo a repetirte, la naturaleza de pecado nos formateó en el hombre exterior a pensar como el mundo. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, para renovar nuestra alma y permanecer siempre con pensamientos de su palabra. ¿Sí entiende? Pero no obstante, tienes que estar, así como piensas. ¿Con qué piensas? Con la cabeza. ¿Y con qué crees? ¿Y por qué no empiezas a pensar con el corazón? ¿Por qué sigues usando la cabeza? Si ya sabes que la cabeza la domina el mundo de pecado. El hombre interior tiene cabeza. Anda descabezado hoy en día. Los hombres sin cabeza. Es en serio, porque yo nunca he oído que alguien enseñe en una iglesia que el hombre interior piense con su cabeza del hombre interior. Cuando tú te despegues del cuerpo, vas a dejar la cabeza te vas a ir completo. Entonces piense con el hombre interior, con la cabeza del hombre interior. Y crea con el hombre interior. O sea, prácticamente deja de usar la bola. No la bola de problemas, esta bola. Piensa con el corazón y cree con el corazón. ¿Con el corazón se cree para qué? Con el corazón se cree para justicia. Y ahí dice, lee de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence. Nosotros nacimos de nuevo, ¿sí o no? Ok, entonces podemos vencer al mundo. Pero piensa con el corazón, cree con el corazón, actúa con el corazón. La cabeza va a meter su cuchara. ¿Sí? ¿No han visto esas personas que hacen como que saben todo y no saben nada? Así está la cabeza de nosotros, bien metichona. ¿Sí? ¿Para qué vas a la iglesia? No vayas. No te va a pasar nada. Es fanatismo. No, la palabra dice, no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cada vez que usted viene, está recibiendo impartición. Cada vez que usted viene, está recibiendo lo que Dios prometió que iba a dar. Cada vez que usted viene, tienes provisión. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque eso es ejecutar fe. ¿Y la fe viene por qué? Yo puse en la balanza esto. Oír tiene un peso. Obedecer tiene otro peso. El complemento de los dos es la voluntad de Dios. ¿Sí entiende? Una vez más. Otra vez. Primero que dije, oír tiene peso. Obedecer tiene el peso. Sí, los dos es el peso completo de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted viene y no oye, ¿de qué te sirve? Ahora, si sabes la verdad y no vienes,
Eso es para mí, esa es la ejecución. Dice la Escritura aquí. Diga gloria a Dios. En el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el ungido. ¿Es quién? El ungido. Es el Cristo, el ungido. Es nacido de Dios. ¿Es nacido de quién? Ahora, ¿Dios es débil? ¿Naciste con una simiente débil? Entonces naciste con una simiente poderosa. Diga power. Eso es. Naciste con una habilidad poderosa. Pero esa no es en el hombre exterior. Ese es en el hombre interior. Entonces, ¿cómo quieres hacer que la charanga ande como el carro del año? ¿Sí entendiste? ¿Quieres usar la palabra de Dios en el hombre exterior? Es en el hombre interior y el hombre exterior va a obedecer solamente. Es nacido de Dios. Di, soy nacido de Dios. Si tú te levantas cada mañana y puedes decir, yo soy nacido de Dios, de una simiente incorruptible, soy poderosísimo. ¿Sí me explico? Eso te va a dar resultados inmediatos. Cada día. Al momento. Son como le llaman, son como los money order, o más bien son como los, ¿cómo se llaman los que se compran en el Circle K, en ese estilo? Money order, es dinero en efectivo. Se te pierde uno sin verlo llenado y el que lo agarre va y lo cambia. ¿Sí o no? Porque es dinero cash. ¿Sí entiende? ¿Por qué se usa la compra de ellos? Para garantizar la efectividad del dinero. Porque no quieren cheque, porque saben bien que el cheque mientras llega al banco no hubo dinero y votó. En cambio yo no he dicho, votó el money order. No votan, ¿verdad que no votan? Eso es. Eso es. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no vota. Que cree. ¿Cómo puedes pensar que creíste en Jesús, en el ungido, y no puedes creerle que lo que Él dice? ¿Por qué esa no es una lucha, ni son pleitos, ni son tentaciones? Es accionar en el hombre interior. Voy a pensar con el hombre interior. Ya el exterior me tiene harto. ¿Y a ti? Pues dale gas también. Porque está hablando de el que es nacido de nuevo. El que es nacido de Dios. Este cascarón nació de la rosalba de mi mamá. Físicamente. Porque quiero que me entiendan. Pero el hombre interior nació de Dios. ¿Sí entiende? ¿Con la cual vas a andar? Piensa con Él, cree con Él y actúa con Él. Se acabaron los problemas. Cualquier persona te puede influenciar, ¿sí o no es cierto? A cualquier cosa, tal vez muy sutilmente. ¿Sí o no? Pero no te va a influenciar en tu espíritu. A solo que tú cedas. Porque vamos a suponer que mi hermano viene con mala influencia contigo. Cualquier tema, inventen a ver si pueden inventar uno. Esfuércense, un poquito. Él viene a mal influenciar a mi hermano. ¿Sí? Y él dice, no.
Yo sé que eso no lo aprueba Dios en su palabra. ¿Sí? Yo me quedo en el Espíritu. ¿Sí me entiendes? ¿A quién le voy a hacer caso? Enseguida de ti está el Espíritu Santo ya recordándote la palabra. Es tu decisión actuar. Esta es la victoria, nuestra fe. La fe sin obras, o sea, demanda una acción. ¿Sí entiende? Demanda una acción. En cada momento toma decisiones conforme el corazón de Dios y te vas a dar cuenta qué hermoso es. Por ejemplo, soy rey. El pensar en el hombre, soy rey. Por fuera mi cabeza me va a decir, cállate, loco. De todos modos soy rey, fíjate. Porque es de aquí a aquí, pues el tiro. Pero es la victoria que tenemos, nuestra fe. Ya es victoria. No va a ser victoria. Y esta es nuestra victoria. Lea el 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo tú puedas pensar que un hombre dice, yo soy nacido de Dios, soy cristiano, tengo todo, pero hago lo que me da la gana? Watch out con ese hombre, anda en la carne. Y dice el Señor en Romanos 8, andar en el Espíritu. Y no satisfaga los deseos de la... Cualquier persona que anda a tu alrededor, que anda en la carne, pues tienes que respetarlo en cierta manera, porque pues, es su decisión. ¿Sí me explico? Pero es mi decisión, yo tomar mis decisiones. Yo he visto a hombres normales, comunes y corrientes, como le puedes llamar, que simple y sencillamente le creyeron a la palabra de Dios y se convirtieron en grandes ministros, se convirtieron en grandes empresarios, se convirtieron en grandes hombres de Dios. ¿Cuántos saben que tarde o temprano el árbol da fruto conforme a su género? Y dice que nosotros fuimos injertados en la raíz. ¿Qué tipo de fruto tenemos que dar? De poder. Diga, de poder. Ese es el fruto que tenlo por seguro. Yo no he visto a ningún agricultor jalándose los pelos para que den fruto sus plantas que sembró. Solo él sabe que el fruto hoy viene. Duerme y come y se festeja. Y dice, para tal fecha viene la cosecha. ¿Por qué? Porque sembró. Tiró la semilla. La palabra es semilla. Pero tú no puedes decir, yo tengo la palabra, ¿sí? Y no la hago. Porque cuando tú pones una semilla en la vida real, y a los 3 días vas y la sacas, ¿qué pasó? Y todavía te esperas a que te dé fruto. Se ríen, pero sí están millones de personas cristianas. No te va a dar fruto. Tienes que ser. Cada vez que esa puerta se abra y Dios te sembró aquí, aquí quiere que des frutos. Cada vez. Porque es eminente que Dios no miente. ¿Cuándo has visto que Dios mienta? Yo veo hombres apegados a ministerios de fe, Kenneth Copeland, y todos los hijos espirituales que creyeron a la palabra de Dios, todos los que le creyeron a Dios en su ministerio, todos tienen renombre. Todos. ¿Por qué? Porque todos creyeron con el corazón, pensaron con el corazón y actuaron con el hombre interior. Prácticamente colgaron al hombre exterior, le dijeron, te sacamos de servicio.
Eso hicieron. Sacaron de servicio al hombre exterior. Nomás lo usaron para moverse, pero el hombre interior es el Señor, es el jefe, es el rey, es el sacerdote, es el ejecutor de la fe. Porque el hombre exterior quiere sentimientos. ¿Sí? El hombre exterior va a demandar que la gente cambie. Y el hombre interior cambia a él. Dice el versículo: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? ¿Quién es? ¿Quién engendró? A ver, lea conmigo ahí. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí entiende lo que dice? ¿Cómo lo podrías interpretar? Dice una vez más: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Coma y punto y coma. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? El Padre. ¿Sí? Aman la voluntad del Padre, ¿no? Ok, dijo, el Padre dijo: la bendición de Abraham te va a alcanzar por mi hijo. ¿Sí o no? ¿Sabes qué le dio Dios a Abraham? ¿Sabes cuál es la promesa de Dios a Abraham? Todas las naciones de la tierra. Soy bendito. ¿Cómo voy a ser un bendito rebelde? El bendito es obediente. Diga, el bendito es obediente. Hoy en día tenemos una contaminación muy fuerte. Dice que en estos tiempos vendría influencia. Y lo estamos viendo, mira, tiempos de guerras, de terremotos, de violencias. Ya estamos viendo muchas cosas que yo digo que son los últimos tiempos. Si no es en esta década, no pasarán unas dos más, según mi manera de pensar. Porque nadie sabe la hora ni el día. Pero por los sucesos. ¿Puedes ver eso? Entonces, el que ama al Padre, ¿sí? Aleluya. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús. Amas a Jesús. ¿Entendió? Si tú amas a Jesús, a ver, ¿qué diferencia hay entre Jesús y la palabra? ¿Y cómo puedes amar a Jesús y la palabra no? Amar la palabra o nomás le dices a Jesús: te amo estos días porque los otros estoy ocupado. Y ese es el error de la gente. Debes de amar idéntico a la persona de Jesús como a la palabra de Jesús. Igual. Ahí está el secreto. Aquí está escrito. Una vez más, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Cuándo qué? Amar a Dios. ¿Y guardamos qué? Cuando amamos a Dios, amamos a Cristo y amamos la palabra. Ánimo. ¿Y con qué voy a amar la palabra? Con mi corazón.
¿Con qué la voy a creer? ¿Y con qué la voy a ejecutar? Esta te va a decir, estás loco, vas a dejar de ganar dinero. ¿Sí o no? Y mira, pero tienes un consuelo aquí. Porque todo el que es nacido de Dios vence. ¿Qué óvole? ¿Cuál vas a dejar de ganar? No vas a dejar de ganar. Jamás vas a dejar de ganar. Al contrario, vas a crecer. Te voy a decir por qué. Vamos a suponer, vamos a hacer una casa. ¿Sí? Y no le pones el cimiento correspondiente, el cimiento que lleva o la fundación correcta, por ahorrarte unos pesos. ¿Sí? Aquí en los Estados Unidos lo bueno que llega el inspector y te dice no pasa la obra, ¿no? Es lo bueno aquí. Allá llega el viento y te cae arriba del techo. Y mataron a todos. ¿Sí o no es verdad? Por la negligencia. Es lo que sucede en lugares. Muere la gente. Se queda sin inversión. Cayó todo al suelo. Es lo que estamos viendo hoy. Las catástrofes humanas. ¿Qué pasó con el hermano? Oh, pues está en una clínica psiquiátrica. ¿Qué negocios tiene una clínica psiquiátrica el hermano? ¿Y qué pasó con el otro hermano? Pues de repente pasó aquello, pasó lo aquello. ¿Usted cree que el diablo está jugando? Donde el mismo Dios dice, ¡hey! Ponte trucha, velad, con temor y temblor, porque vuestro adversario, el diablo, anda trabajando. Yo ya los libré, dice el Señor, yo ya los libré, yo ya los puse de victoriosos, yo los, ¿sí? Manténganse en mi sistema y aquel no los puede tocar. Estamos garantizados, pues. ¿Sí me explico? No somos ilegales. ¿Entiende? Somos nosotros reyes y sacerdotes. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué necesitas hacer? Ser hacedor de la fe. Es todo. Cualquier tema. Mira, cualquier tema, cualquier caso que tú tengas. No me importa cuál sea el caso. Necesitas la fe esa. Ejércelo y vas a ver. Ejerce, vas a darte cuenta. Pero hermano, es imposible. Jesús no se paró afuera de la tumba de Lázaro y se puso a llorar, a lamentarse. Gracias, porque sé que siempre. Porque tenía la seguridad que siempre lo oía. Te voy a decir por qué. Porque él siempre hacía lo que él le decía. Si yo hago lo que él me dice siempre, él me oye siempre. ¿Cuál es el problema? Pero yo tengo que hacer lo que él dice. Una vez más, si yo hago lo que él dice, ¿sí? Él siempre me va a oír. ¿Sabes por qué? Por la obediencia. Él prefiere obediencia y no sacrificios. Así está escrito en la palabra. Diga gloria a Dios. Ve en Juan 17:17, en el libro de Juan 17:17.
Aleluya. Esto me hace cada vez más decir, ¿por qué nos ponen en un evangelio tan difícil? Lo que menos tiene el evangelio es que es difícil. Bien dijo el Señor, sean como niños. El niño no alega. El niño, sí mamá, no papá. Por eso dijo el Señor, sean como el hombre espiritual. El hombre espiritual, esa es la actitud que debe de tener con Dios, como un niño. Tal vez no entiendes, no te quiebres la cabeza, ¿para qué quieres entender? Es creer, no entender. ¿Sí entendiste? Es creer, no entender. Ahorita yo veo gente que tiene mucho entendimiento, mejor dicho, mucho conocimiento, y se comportan como locos. Tienen mucho conocimiento y se comportan como locos, no saben comportarse, no tienen coherencia en su comportamiento. Son cristianos y tratan a la esposa como palos, al esposo, a los empleados, a todo, siempre unas palabrotas de este tamaño. Y luego dice, gloria, gloria, aleluya, después que se aventó una de este tamaño. Dices ¿tú crees que de un mismo pozo sale agua dulce y agua salada? No. Entonces es un engaño. Humildad en el corazón. Piensa con el interior. El interior te dice a ti, mira, ¿cuántos años tienes, Zoe? 8. Tú eres Armenta. ¿Quién le dijo a ella que era Armenta? ¿Quién le dijo? ¿Alguien le dijo? A partir de hoy tú eres Armenta. No, desde que nació ha oído que ella es Zoe Armenta. Se le ha nombrado Armenta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sácale a ella que no es Armenta. Sácale eso, no puedes, ya no puedes. O sea, está asentado o es parte de su corazón. ¿Sí me explico? Es su sello, podríamos decir. Así tiene que ser tu sello en ti, que tú eres rey, eres sacerdote. Ya no debes de quebrarte la cabeza. No hay duda. Entonces, ¿por qué vas a pensar como peón si eres rey? Por eso el hombre exterior sí quiere pensar así, pero el rey es el interior. Hoy me estaba ayudando una persona a arreglar una falla ahí en mi casa. Y me estaba enseñando unas fotos de que unos primos amigos de él fueron a visitar a la tumba de una mujer joven que murió. Y me dice, ¿usted qué opina de ir a ver las tumbas? Pues le digo, como si fuera un museo, está bien, digo, pero ya no hay nada dentro de eso. Hay tierrita nomás. Polvo eres. Polvo te vas a convertir. Entonces realmente ya no está la persona ahí. Ya se fue de ahí. Cuando le comencé a explicar eso, me dijo, ¿usted cree eso? Le digo, pues Dios lo dice en su palabra. Que Él lo hizo de tierra y sopló vida al hombre. Vida espiritual, vida física. Pero la espiritual la perdió con el pecado. Entonces ya regresó la vida espiritual, pues. Vívela. Vívela. Por eso dice la Biblia, no hagan yugo desigual. Conéctate con alguien que anda en el mismo espíritu. ¿Sí entiendes? Cualquiera persona que tú te asocias con una persona que anda en el mismo espíritu, bien suave, bien amena las pláticas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es la misma frecuencia. Pero cuando no es la misma frecuencia, hay algo que no cuadra. Juan 17, 17. Bueno, mira, ve conmigo al 11. Yo, dice la escritura aquí, y no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu autoridad. O sea, a Dios se le pierden las cosas. Guárdalos en tu, ¿qué? La autoridad. Para que sean uno, así como nosotros. Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos el mismo espíritu, pues. Pues es que, ¿por qué crees que hay tantas denominaciones? ¿Ustedes saben por qué hay tantas denominaciones? Porque hay muchas maneras de pensar. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó la verdad? El que está dentro de esto es de la iglesia verdadera. El que está afuera está de otro lado. No me interesa el nombre que tenga o las multitudes que haya. Jesús dijo en su palabra: es que nosotros no creemos en las lenguas, trácatelas. Ya no creemos que hay apóstoles, trácatelas. O sea, hay muchas cosas, muchas ideas. Y hay muchos que se creen el superhombre. La misma Espíritu Santo que tengo yo tienes tú. La misma salvación que yo tengo la tienes tú. La misma Espíritu Santo. El mismo amor. La misma responsabilidad de obedecer. ¿Sí entiende? No más que yo tengo que servirte. Ese es mi trabajo. Yo ya estoy sirviendo a tu vida. Tú puedes servir, ¿en dónde? Con tu madre, con tus hermanos, en tu colonia, en tu barrio, en tu trabajo. O sea, hay tantas partes donde tú puedes servir, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Sí entiende? Ahorita tenemos tantos superhombres, los intocables. Aquí en Glendale hay un pastor que trae a sus servidores armados, pistolas. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo cosas estas. ¿Cómo no van a decir que todos estamos locos? Claro. No, Jesús tiene una iglesia verdadera. Y es una realidad en esta ciudad. ¿Y por qué? Porque está permitido usar armas. Está permitido que cualquiera pueda ir a registrar una iglesia. O sea, todo está permitido por la ley. Mientras la ley te ampara, pues. Es más, pueden fumar marihuana porque la ley te lo permite si tienes receta médica. Ya Isaías 53 pasó de moda porque llegó la marihuana. Y es una realidad. Ya por su llaga fuimos curados, se quedó corto para ellos. O sea, se botaron, se les botó el cerebro. Dice la Biblia, porque se han embotado. Se perdieron de la esencia. Y dice aquí: yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Ya hablo esto
en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Para que tengan qué? Ahorita tenemos multitudes. ¿Por qué quieres que ore? Por paz. ¿Cómo va a haber paz si no obedeces a Dios? Tú obedeces a Dios y vas a dormir como bebé. Ahí dice. ¿Dice o no dice? Bueno. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Que tengan qué? Ahora dime tú, ¿cuál es el gozo cumplido? La obra terminada de la redención, pues. La palabra. Eso es. Obra cumplida. ¿Qué hizo? Le dio cumplimiento a la redención total y nos redimió de toda maldición. Diga gloria a Dios. Y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús dice, yo no soy del mundo. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir pensando como el mundo piensa y quieres tomar posición dentro del reino y del sacerdocio? No puedes. La iglesia tiene que determinarse, determinarse. Tú tienes que tener responsabilidad como sacerdote, como rey, para con Dios. No porque el pastor me diga, no, esa es tu responsabilidad si tú crees en Él. Nadie te tiene que andar diciendo y correteándote qué tienes que hacer. Es tu responsabilidad con Dios. Ahora, si usted no lo quiere hacer, nadie te puede obligar a hacerlo. Nadie. Pero bienaventurado el que tenga oídos para oír. Ahora continuamos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Cómo crees que Dios te puede guardar del mal? Si estás de acuerdo con Él, siendo hacedor de la palabra, Él te va a guardar del mal. ¿Sí o no? Ok. Pero si no eres hacedor de la palabra, ¿está obligado Dios a guardarte del mal? No, dijo el Señor, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. ¿Qué hace el hombre ahora? Sigue pensando en la carne y actuando en la carne. Es bien fácil. Diga fácil. ¿Por qué es fácil? Porque Jesús lo hizo por mí. Imagínate que yo tuviera que ganarme la salvación. Como dije el otro día, si te costara $1,000,000 ser rey sacerdote, juntar a la feria. Pero como no te cuesta nada, andas más tiempo en las cosas del mundo. Quédate en la frecuencia del Espíritu. Apasionate de eso. Señor, yo te voy a amar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Y Jesús le dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mira el 17. Santifícalos ¿en qué? ¿Qué pasa si te sales de la verdad? ¿Qué pasó con la santificación? ¿Santifícalos en qué? ¿Tu palabra es qué? Yo tengo que ser hacedor de la palabra para que la santificación esté. ¿Qué sucede si yo no permanezco en ella? Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado ¿a dónde? Tú vives en el mundo, pues. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué?
¿Dónde está la santificación? En la verdad. ¿Qué está sucediendo con millones de cristianos que no están practicando, no están siendo hacedores de la verdad? Diga santificación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santificación? ¿Mande? Limpiar. O sea, no andas limpio cuando no obedeces. Lo podríamos poner así. O santificarte es apartarte. Ok, no estás apartado exclusivamente para Dios. Estás contaminado, vaya. Quiere decir, hay rendijas, puertas y portones para que el diablo entre. Por eso se habla más de luchas y pruebas. Por eso se habla tanto de ayunos y vigilias y hacer tantas cosas que no tienen eficacia. ¿Por qué? Porque el método es el incorrecto. Tienes que pensar con el hombre interior y creer con el hombre interior y actuar con el hombre interior. El hombre exterior es normal. Todo lo que está incorrecto lo quiere el hombre exterior. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, pues. Pero dice la Biblia, mas vosotros habéis muerto y habéis resucitado. ¿Con quién? ¿A quién se refiere? Yo sigo vivo físicamente, al hombre interior. El que tiene vida nueva es el hombre interior. Diga vida nueva. Santifícalos en tu verdad. Pues el Señor nos dio a nosotros la santificación, nos dio la salvación. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Veme directamente a los ojos. Aquí está hablando de mí. Ahí Dios está hablando de mí. Si tú pones en tela de juicio lo que te estoy leyendo de la palabra, escúchame bien, a mí no me estás negando, lo estás negando a Él. Si tú no tomas una decisión ahora de caminar en la santificación, es porque usted no quiere. Es simple y sencillamente. Quiere decir que siempre vas a tener rendijas abiertas. La obediencia es siempre. ¿Por qué? Porque mañana tú te puedes levantar, ¿ok? Y puede venir cualquier cosa a tu cabeza, natural. Pero tú puedes decir, me voy a dar la oportunidad de que el rey ejerza. Va a pensar el rey. Va a actuar el rey. ¿Sí? Y el rey va a decir, a ver, ¿qué dice el manual? Y el Espíritu le va a decir, no te mortifiques. Es lo que el Espíritu Santo te susurra. No es nada difícil. ¿Sí entendió? Yo no puedo obligar a nadie. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. No vivas religión, por favor. No vivas fanatismo. Vive la palabra. Y todo lo que tú hables con el Padre, lo va a escuchar. Pues Dios siempre me oye. Pues es omnipotente, claro que oye, pero no obedece lo que tú le dices. Yo te lo digo porque en estos años que he estado pastoreando, vienen cosas, veo cosas, voy a la presencia de Dios y le digo, papá, primero yo quiero ver mi corazón. ¿Está recto ante tus ojos? Si yo sé que están rectos ante los ojos de Él, y todas las mañanas, los que me oyen orar en las mañanas en el radio, lo primero es, ¿cómo está tu corazón? Porque ¿cómo puedes estar orando al Padre con el corazón torcido? Odiando, con rencores, con ofensas. Si Él es santo, oye, vamos a entrar a su presencia. Pues primero es decir, Señor, perdóname. Quiero un corazón
Pero ¿por qué nos seguimos condenando? Porque seguimos oyendo esta. Es tiempo de decirle, cállese la boca. Te estoy ordenando que te calles en el nombre de Jesús. El reino no es una experiencia espiritual. El reino es una vida real. Hoy hablaba con mi hijo Isarel y con mi hijo Emanuel y les decía, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Todo tiene su tiempo. Ahorita tienes tiempo de estudio, deporte y diversión. Estás joven. Ese es tu tiempo. En 20 años, si llegamos a 20 años, millones de jóvenes que ahorita pasan horas y horas en el teléfono y en la computadora van a querer empezar a estudiar. Pero ya tu ley se les pasó el tiempo de estudiar. Y como nomás pasaron 8 horas en el teléfono diarias, 10 horas en el teléfono diario, dime tú, ¿cuánto va a haber de esos? ¿Y sabes para qué van a servir? Para nada. Se les pasa el tiempo. Eso es lo que hace el mundo de pecado. Te roba el tiempo pensando en cosas para que actúes contrario. Fíjate, los grandes hombres del mundo de pecado tienen procedimientos para tener éxito. Y los 5 pasos para hacerte millonario. O los 8 pasos para hacerte millonario. No duermas tanto. Levántate temprano. Haz ejercicio. Come bien. ¿Sí? Ten una agenda. Cumple con tus pasos. Ten un objetivo. ¿Sí entiendes? O sea, te encierran en el mundo ese. Y dice el Señor que nosotros, para ser reyes, lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Qué 5 pasos? Dije 5 pasos. ¿Sabes la diferencia de un rey a un hombre mundano sin Cristo? No hay. No existe. ¿Entiende? No envidies a un millonario sin Cristo. No lo celes. Es un pobre, muerto, sin vida, sin esperanza. Pero qué hermoso es un rey creyente de la palabra y oyendo los susurros del Espíritu Santo diciéndote, yo tengo para ti esto, yo tengo para ti lo otro. Dice la Biblia que Él te va a guiar a toda verdad. Yo estoy convencido, paso que doy. Y hay provisión. Porque no nomás es dinero, es el saber que duras más horas del día happy. Que viene el problema, lo agarras del problema y le dices, no te puedo atender, estoy ocupado. ¿Entiende eso? Andar en el Espíritu, dice la Biblia, y no satisfagas los deseos de la carne. Dilo conmigo, es fácil. Pero si lo haces, porque la fuerza que va a operar en ti es fuerza divina. Es el amor de Dios. Yo tengo aquí muchos versículos bíblicos que te podría compartir. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual es más valiosa que cualquier otra cosa. Créele a Dios, Él no miente. Vamos a suponer que Dios tiene un proyecto para tu vida ya diseñado desde antes de la creación del mundo. Antes de que te entraras en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un proyecto para ti.
y tú quieres hacer otra cosa. ¿No oíste ahorita cómo le dijo? Así como siempre estuvimos en la misma frecuencia, tú y yo, Padre. O sea, Jesús sabía que vino a darle cumplimiento a la redención de nosotros. ¿Sí entiendes? Estaban en armonía. Ahora ya estamos redimidos. Yo no tengo que sufrir como Cristo sufrió. Tengo que reinar. ¿Entendió? Pero con el propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Sí entendiste? ¿Cuáles son tus sueños? Eso es. Eso que sueños. Y aunque seas pequeños comienzos ahorita, sigue confiando en Dios. Y dale gracias a Dios por lo que has alcanzado. Tal vez alguien te diga, ay, tanto tiempo y no se le ve nada. Si tú estás para ver qué opina el mundo de pecado, ¿qué? Número 1, ¿qué les importa? Número 2, con todo respeto. Número 2, yo sé lo que Dios me llamó a hacer. ¿Sí entiende? Tú satisface al Padre, lo demás sale sobrando. Siempre vas a tener favor con Dios y con los hombres. Siempre. Aunque muchas veces nos desesperamos porque otros logran éxito. ¿A cambio de qué? Ese no es éxito. ¿De qué sirve edificar sin cimientos? Dice la Biblia, si Dios no edifica su casa, en vano son los edificadores. Yo prefiero día a día para que este niño aprenda a vivir bajo la unción y el poder de Dios. Dependa de Dios. Todo el tiempo y toda su vida dependa de Dios. Pero que disfrute la vida de Dios, ¿no? No el mundo de pecado. El mundo de pecado está podrido. Prostitución, drogadicción, puro veneno. Pero si aprende a vivir dependiendo de Dios, nuestros hijos van a ser poderosos. Pero si él no ve que yo oro y suceden cosas, pero en su paso ha visto cosas que suceden, y eso lo va convenciendo, como Zoé se convenció que es Armenta. Ellos se van convenciendo de que hay power. ¿Entendió? Los hijos hacen lo que te ven hacer, no lo que les dices. Esto es lo que más me gusta. Nunca llega tarde. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si tú tienes convicción de esta palabra que oíste, dile, Señor, esta es mi posición. Esta es mi posición. Habla con Él. Dile, esta es mi posición. Tú me escogiste para ejercer el reino. Tú me escogiste para vivir el sacerdocio. Papá, te amo y gracias. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón por aquellas palabras y acciones que yo hice, y invoco tu sangre preciosa. Díselo. Anhelo el vivir la plenitud. Te adoramos, Señor. No te condenes por nada. No pienses mal de ti. Dile al Señor solamente, Señor, gracias porque está vigente tu misericordia. Su misericordia está ahorita aquí. Su amor está aquí. Díselo, te amo. Hoy soy un rey y un sacerdote. Uno que obedece a tu nombre.
sé que tú me guardas con tu verdad. Por eso amo tu verdad. Amo tu verdad. Dile, amo tu verdad. Viviré tu verdad. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.